Presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. En su reemplazo, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley anticorrupción. Pleno de la Asamblea rechaza delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y exhorta al Vaticano. Pleno de la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República a que revise la posible decisión de cerrar consulados ecuatorianos. La Policía Nacional encuentra más de 1 tonelada de droga en el interior de la base aérea militar de Manta. 2 policías en servicio activo están detenidos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias correspondiente a este jueves 13 de septiembre del 2018. La bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato el desarrollo de la información. El presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La propuesta, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia de la Asamblea, generó reacciones en el Parlamento. Fue la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, la que entregó la documentación. La primera corresponde al proyecto de ley anticorrupción de iniciativa del Ejecutivo y la segunda, la objeción total al proyecto de ley de lucha contra la corrupción, aprobada por la Asamblea Nacional. Pesantes justificó la objeción total. Tenía ciertas, características de tipo legal que podía llegar al operador de justicia a crearle una serie de confusiones dentro de la aplicación de la misma. Días atrás, el precandidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, pidió al Ejecutivo que vete este proyecto de ley, argumentando una supuesta modificación al tipo penal de asociación ilícita, que beneficiaría al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sentenciado por ese delito. Más allá de casos puntuales que puedan existir en el caso específico, obviamente las pretensiones dentro de un proceso penal son muy difíciles de probar. El señor presidente tiene su derecho a vetar un cuerpo normativo. Lo que sí es que rechazo, insisto, ojalá no haya sido por los pseudos pronunciamientos del señor Montúfar, que es evidente que es un ignorante en materia penal. El asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, lamentó el veto total a la propuesta. Sostuvo que temas como el comiso anticipado de bienes a las personas inmersas en actos de corrupción quedaron en el aire. Eso fue lo que incorporamos los asambleístas, que se pueda comisar los bienes de los corruptos anticipadamente sin necesidad de sentencia ejecutoriada. Pero la secretaria jurídica de la presidencia tiene otra lectura de la propuesta. Lo que pasaba con esa ley también es que nos alargaba ciertas etapas procesales que no consideramos que realmente sean necesarios. La reforma propuesta por la Comisión de Justicia buscaba acortar para llevarlos de la oreja a los corruptos sin demorarnos como ahora nos demoramos en la justicia ecuatoriana. Los asambleístas no descartan incluir esta iniciativa en el proyecto de ley anticorrupción entregado por el Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el proyecto de ley anticorrupción propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, entre otros aspectos, propone compensaciones económicas a los ciudadanos que entreguen información que permita la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal. Tenemos los detalles a continuación. La iniciativa se denomina Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante. Tiene 10 artículos, 2 disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final. El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó los objetivos de su proyecto. Primero, incautar los bienes a los corruptos. Segundo, facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron. Para ello se proponen 3 artículos en donde se otorgan compensaciones económicas del 20% a quien suministre información que contribuya en la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal. Agilitar los procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. Para ello se propone modificar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o de acoso. Aquí se propone cambiar la Ley Orgánica de Servicio Público, en caso de que las servidoras y servidores denuncien actos de corrupción debidamente fundamentados, recibirán un reconocimiento público por parte de la institución en la cual trabaja y la protección necesaria de ser el caso, y quienes tengan bienes que no son de su propiedad tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado. La propuesta será calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la comisión que considere pertinente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 3 denuncias investiga al momento la Fiscalía General del Estado sobre supuestos cobros indebidos al interior o por parte de asambleístas y exlegisladores a sus equipos de asesores. Este jueves varios de los parlamentarios involucrados en estos casos se pronunciaron. La confirmación vino del fiscal general del Estado, Paul Pérez. Tenemos actualmente 3 denuncias ya, las mismas que se están produciendo y que se está también analizando previa a las diligencias respectivas y los peritajes correspondientes. Se refiere a la investigación en curso de denuncias sobre presuntos cobros ilegales en el legislativo. En estas investigaciones se están obteniendo elementos de convicción muy importantes y que vamos a tener en los próximos días ya las diligencias por parte de las personas que han denunciado. No precisó nombres, no obstante a esas 3 denuncias, se sumó una cuarta ingresada la mañana de este jueves en contra del legislador Sebastián Palacios. Al respecto se refirió Gonzalo Realpe, abogado del denunciante. Mi cliente fue perjudicado por el asambleísta Juan Sebastián Palacios de conformidad con esta denuncia y lo que me manifiesta mi cliente en $30,000. De su lado, y aunque dijo conocer al denunciante, el asambleísta por suma negó haber recibido dineros. Este señor, al igual que muchos otros ciudadanos, nos apoyaron en la campaña electoral del 2017, pero debo aclarar que jamás he recibido un solo centavo de este señor. Quien sí reconoció haber recibido dinero fue el asambleísta por Pachacutic, Tito Puanchir. Él aclaró que se trató de un préstamo por parte de una amiga que jamás estuvo vinculada a su equipo de trabajo, según dijo. En la que plantea los $8,000, de los cuales he devuelto los $4,000. Estoy en un proceso de pago. En tanto, a la Fiscalía llegó Andrea Utreras, ex asesora del asambleísta Karina Arteaga. A través de un documento se adhirió a la denuncia que formalizó la presidenta de la Asamblea Nacional para que se investiguen todos estos casos. Nosotros esperaremos una respuesta inmediata, sí, sobre los hechos, en particular sobre los que me sucedieron a mí. Y si es que no tenemos una respuesta inmediata, procederemos a hacer pública las pruebas que tenemos. Desde el oficialismo, la asambleísta Jimena Peña admitió que el Código de Ética de Alianza País contempla aportes a la organización política, pero de carácter voluntario. Y es que fueron obligatorios, en ese caso deben hacerse las denuncias pertinentes. Insisto, rechazamos categóricamente todo acto que de manera ilegal significó recursos por parte de los equipos de los legisladores. Si es que fueron voluntarios o no, si es que hay una denuncia, eso se debe resolver ya en la Fiscalía. Trascendió que la Comisión Nacional de Ética del Movimiento de Gobierno se reunirá el próximo martes para analizar este y otros temas. Belkis Sánchez, TVL Noticias. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó al fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez, una denuncia para que se investigue y establezcan las responsabilidades penales del expresidente Rafael Correa y de aquellos jefes militares y civiles que participaron durante los hechos del 30 de septiembre del 2010. Jorge Rodríguez, presidente de la comisión, hizo la entrega de esta denuncia, mientras que el fiscal conformó una mesa de trabajo para investigar casos de corrupción. Hoy día estamos presentando una denuncia, señor fiscal, en donde hacemos el detalle completo de lo que significó esa fecha, pero adicionalmente también en donde le estamos pidiendo el que se vinculen cierto tipo de artículos y disposiciones, pero aparte de eso una acción de fiscalía que permita establecer las responsabilidades penales, no solamente de Correa, sino de aquellos jefes militares, jefes civiles que dieron disposiciones para esa persecución miserable a cerca de 300 ecuatorianos que perdieron sus trabajos,
perdieron la vida y que hoy están en forma separada haciendo algunas acciones a través del Consejo de la Judicatura y de varias entidades. El día de hoy, la Fiscalía General del Estado ha tomado la decisión de conformar precisamente una mesa de trabajo conjuntamente con la Comisión Nacional Anticorrupción para en esta mesa tener un espacio de diálogo y sobre todo de seguimiento de todos los casos que se están investigando en la Fiscalía General del Estado. En esta mesa también invitaremos a participar a la Unidad de Análisis Financiero y, por supuesto, vamos a tener al delegado de la Comisión Anticorrupción. Entrevista. Como informamos al inicio de esta emisión de noticias, el Ejecutivo formalizó este jueves la entrega de su proyecto de ley anticorrupción y con ello, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se notificó al Parlamento acerca de la objeción total del Ejecutivo a la Ley de Lucha contra la Corrupción que fue aprobada días atrás por la legislatura. Este tema será materia de análisis en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, doctor en jurisprudencia, asambleísta por Tungurahua por el partido Tiempo de Cambio PSC, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Asambleísta Torres, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo también de mi parte. Ya lo veíamos en la nota precedente, asambleísta, desde el Ejecutivo se ha remitido oficialmente a la Asamblea Nacional esta nueva ley para luchar contra la corrupción que anunció justamente la víspera el presidente de la República. Una primera lectura respecto de esta iniciativa. Está bien que el presidente Lenín Moreno haya presentado un proyecto para combatir la corrupción y que lo haya entregado a la Asamblea Nacional para su análisis. Lo que me preocupa es que junto al nuevo proyecto también la Asamblea recibió el veto total a la ley anticorrupción que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Es una especie de bofetada a la Asamblea Nacional. ¿Así lo asume usted como integrante de la Comisión de Justicia que analizó el tema? Sí, porque la ley anticorrupción que aprobó la Asamblea por unanimidad contiene importantes instituciones para vencer a la corrupción. El comiso anticipado de bienes de los corruptos, por ejemplo, es una de las innovaciones que incorporó la ley anticorrupción. Igualmente, una serie de normas para facilitar las auditorías de la Contraloría General del Estado que fueron incorporadas al texto de la ley después de las observaciones que oficialmente hizo la Contraloría General del Estado. Consecuentemente, haber vetado de manera total la ley anticorrupción le priva al país de tener inmediatamente normas que permitan combatir la corrupción y, en el caso del comiso anticipado de bienes, perseguir los bienes de los corruptos que están prófugos, que se han ido a algún lado, han cometido delitos de lavado de activos, de crimen organizado y los bienes están allí. Asambleísta Torres, no obstante, luego que esta norma, la ley de lucha la ley anticorrupción, que se aprobó por el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad, luego que entró en vigencia y demás, generó una serie de reacciones y de críticas por parte de distintos actores. Se decía, por ejemplo, que a través de esta ley se pretendía beneficiar a determinados actores con el cambio de un tipo penal, lo referente a la asociación ilícita. Mire, pura mentira, puro invento. Cuando se hace una interpretación politiquera de un artículo, unos se ríen, otros aplauden y otros se asustan. Las voces autorizadas del país, de juristas que conocen temas penales, como el presidente del Colegio de Abogados de Quito, sirve para darse cuenta que esta interpretación politiquera de la reforma al artículo 370 del Código Integral Penal no fue otra cosa que el camino para crear una falsa alarma y justificar la objeción total de la ley anticorrupción. ¿No pudo más bien ahí haber existido una suerte de influencia respecto a estas voces? Si algún reparo había al artículo 370, veten ese artículo. Un veto parcial y punto. Era suficiente. Por supuesto, pero resulta que hay un veto total y en la argumentación del veto se argumenta el veto al artículo 1 de la ley anticorrupción, pero la ley anticorrupción no tiene un artículo.
tiene varios artículos y reforma cerca de 7 leyes. Es el resultado de haber sistematizado 18 proyectos de ley. Yo no encuentro hasta ahora la justificación para el veto total, porque un veto total debe tener la argumentación suficiente y decir el artículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y resulta que los argumentos solamente justificarían un veto al artículo 1, esto es a las reformas del Código Integral Penal. Pero volviendo nada más un poco, asambleísta, lo que tiene que ver con esta modificación que se hizo al tipo penal sobre asociación ilícita, ¿cuál fue allí la postura de la Comisión de Justicia? Pregunto esto porque puntualmente se decía que se pretendía beneficiar a Jorge Glass, pero hay un antecedente también que manejó la Comisión de Justicia sobre el trámite de este punto. Mire, la mala fe de los que han llegado a hacer esas afirmaciones ha generado una reacción en la Asamblea, en legisladores como yo, que he sido adversario de todos estos que gobernaron tanto tiempo. Pero vamos al origen de esa reforma. Fue el defensor público quien hace 3 años presentó esa modificación para que no se criminalizara la protesta social, porque los estudiantes, los indígenas, la gente que protestaba en las calles o en las vías era incriminada aplicando la asociación ilícita que constaba en el Código Integral Penal. Entonces se la mejoró. ¿Cuál fue esta mejora que se hizo? El hecho de que, fuera de los casos que le comento, la planificación para cometer un delito a nivel de tentativa perfila perfectamente el tipo penal. Pero esto nada tiene que ver con el ex vicepresidente procesado, o sea, le condenaron con el Código Penal anterior. Y claro, si al final había desacuerdo en la lectura, porque puede haber desacuerdo. Si alguien lee de una manera, interpreta y yo respeto. Lo que sí me parece infamante es que de allí se concluya que se incorpore esa reforma para beneficiar a uno. Eso sí es inaceptable. Pero si uno analiza de una manera, otro de otra, no hay ningún problema. Así es. Frente, digamos, a diferentes interpretaciones, claro, el presidente pudo haber vetado el artículo 370. En su calidad de colegislador podía tomar la decisión que consideraba. Y en el veto el presidente es bastante prudente, y yo debo resaltar ello. Él no tiene frases insultantes contra la Asamblea, tampoco llega a decir lo que han dicho los politiqueros, entonces hasta allí está bien. Lo que me preocupa es el veto total. Pudo haber sido un veto parcial, y con el veto parcial se le permitía a la Asamblea Nacional que aquellas instituciones como el comiso anticipado de bienes de los corruptos entre en vigencia rápido. No obstante, bueno, ello no ocurrió. Hay en firme un veto total a la ley que aprobó la Asamblea Nacional, y esta nueva iniciativa legal, asambleísta Torres, lo que busca, palabras más, palabras menos, del presidente de la República, es dar un combate efectivo contra la corrupción. Son 7 ejes los que se plantean: incautación de bienes a los corruptos, recuperación del dinero mal habido, procesos de repetición, recompensa, testimonios de quienes sobornaron, entre otros. ¿Cómo le suena parte de este contenido? El presidente Moreno tiene buenas intenciones, no cabe la menor duda, y el proyecto que le ha presentado entiendo que es el resultado de su buena intención para combatir y luchar contra la corrupción. Probablemente en ese proyecto estén sobrando algunos artículos que no cumplan los parámetros constitucionales o falten otros, pero lo que sí preocupa es que varias de las instituciones incorporadas en la ley anticorrupción, al haber sido esta vetada totalmente, no podrán incorporarse en este proyecto debido a la prohibición que trae el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que le impide a la Asamblea tratar el tema objeto del veto durante un año. Cuando ha existido un veto total. Un veto total, así es, y este es el caso de un veto total. ¿Podrían entonces quedarse varios elementos por fuera? Por supuesto. La consecuencia final es que importantes reformas que se incorporaron en la ley anticorrupción quedan en la congeladora. Solo después de un año esas normas podrían incorporarse a otras, o podría la Asamblea tratar la ley que ha sido vetada totalmente. Ahora, continuando con el detalle del contenido de este proyecto de ley, asambleísta Torres, se hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con la protección a los denunciantes, a quienes denuncien que ha existido algún tipo de delito en este sentido. Está bien, me parece que se les proteja a quienes denuncien con algún sustento, porque también hay unos expertos en denunciar que no buscan necesariamente que se castigue la comisión de un delito, sino prácticas en muchos casos inclusive extorsivas, lo cual es reprochable. El proyecto del presidente es interesante, habrá que ver qué falta, qué sobra,
pero es un camino para combatir la corrupción. Lo lamentable es este veto total que le priva, como le digo, a la sociedad ecuatoriana de que se incorporen instituciones que hubieran permitido atacar la corrupción de manera directa e inmediata, como el comiso anticipado de bienes de los corruptos. Tema que no podrá ser Que no tratado. podrá ser, eso queda fuera, porque es parte de una ley que ha sido objetada totalmente. Ahora bien, ¿se ha solicitado o se ha hecho un llamado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que con celeridad se dé tratamiento a este tema? Usted es integrante del CAL, bueno, el proyecto ha recién ingresado en esta jornada. ¿Cómo caminaría el tratamiento? Bueno, el proyecto tiene que ir a la Comisión de Justicia, allí le daremos el tratamiento que corresponde. En los temas en los que exista la urgencia del caso, pues se dará la urgencia, en otros no. En el tema de la repetición, ese tema ya está legislado, está desarrollado. Si se necesita hacer algún afinamiento, se lo hará sin ningún inconveniente. Asambleísta Torres, me gustaría aprovechar unos pocos minutos que nos quedan de esta entrevista para hablar también de otro tema que sin duda alguna ha generado expectativa y criterios en la sociedad y demás, lo que tiene que ver con estos cobros, presuntos cobros indebidos a funcionarios legislativos. Hoy la Fiscalía General del Estado ha indicado que hay 3 procesos ya en curso para investigaciones. Hay una presentación formal por parte de la Asamblea Nacional de una denuncia para que se investiguen todos estos casos. ¿Cómo se asume todo esto que ha surgido en estos últimos días? Que respondan los que deban responder y que denuncien los que quieran denunciar. Y la Fiscalía puede procesar por concusión en el evento de que esto haya ocurrido, y entiendo que los procesos que ha abierto la Fiscalía son procesos por el delito de concusión. En la Asamblea no se puede estar organizando un espionaje completo a la oficina de cada asambleísta, porque también el derecho a la intimidad, no de los asambleístas, sino de los que allí trabajan, es un derecho constitucional, de tal modo que ¿Pero cómo afecta todo esto? Le afecta a la Asamblea, por Nacional? supuesto. Le coloca a la Asamblea en un hoyo negro del cual la Asamblea no puede salir porque cada vez sigue hacia abajo. Y los ataques que uno ha podido observar de todos los medios son ataques para deslegitimar a la Asamblea. Y muchos de los que atacan deberían acordarse lo que ya les pasó el año 2007. El 2007 hubo la gran campaña contra la partidocracia, contra el legislativo. El legislativo se desplomó. Yo fui uno de los que salió entre los 57 legisladores a quienes nos despojaron de nuestros cargos por combatir el proyecto autoritario, y luego vinieron por los demás. Luego vinieron por la prensa, por A, B, C o D. Cuidado, esta estrategia de desprestigiar a la Asamblea para llevarle al foso conspira contra la vigencia plena de los derechos en el país. Yo le preguntaba a asambleísta Torres cómo afecta esto a la imagen, al trabajo de la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, hay estas denuncias, se están haciendo públicas, la Fiscalía está haciendo su trabajo en el ámbito de la justicia, la Asamblea Nacional sigue trabajando en lo que le compete, que es legislar y fiscalizar, y esto en cierta medida no logra evidenciarse por esta coyuntura. Claro, a nivel comunicacional, el que la Asamblea esté envuelta en este tipo de escándalos impide que se vea el otro trabajo que hace la Asamblea a nivel legislativo o a nivel de fiscalización. Y como la atención está concentrada en la Asamblea Nacional por estos problemas, también la atención del público se distrae de los verdaderos problemas. Consecuentemente, yo espero que la Asamblea cuanto antes coloque en la agenda asuntos realmente que convoquen la atención ciudadana, varios proyectos de ley de envergadura como la reforma al Código de Procesos, la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de Comunicación, que bien podrían estar en la agenda inmediata de la Asamblea Nacional. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para subsanar ciertos vacíos que tienen que ver con la acción misma de la legislatura. Sí, está avanzando igual. Mire, leyes sobran. Para combatir la corrupción, allí están leyes, a veces no se aplican. Lo importante más bien es la voluntad de todos quienes integramos un cuerpo colegiado de no tapar a nadie, de no hacer espíritu de cuerpo, que responde el que deba responder. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que ha habido una suerte de espíritu de cuerpo. Y no es así, porque
más bien desde el Consejo Administrativo de la Legislatura se ha facilitado la presentación de denuncias, inclusive dándoles garantías a los trabajadores de que si denuncian no habría represalias políticas en su contra. Sin duda alguna un tema que deberá seguir su curso en el ámbito de la justicia. Asambleísta Torres, gracias por haber estado con nosotros. La presencia del asambleísta Luis Fernando Torres hablando acerca de esta nueva iniciativa del Ejecutivo para combatir la corrupción y que ha llegado a la Asamblea Nacional y otros temas de la coyuntura también. Seguimos con más noticias, amigos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió este jueves adelantar el nombramiento de los vocales definitivos del Consejo de la Judicatura. El titular del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, determinó que en un máximo de 48 horas se presentará la norma que determinará el proceso para la elección de las autoridades del Consejo de la Judicatura definitivo. Por su parte, Javier Zavala, consejero de Participación, pidió disculpas en torno a lo ocurrido dentro de la Judicatura, puesto que considera que el Consejo de Participación es responsable de la designación de los miembros transitorios de esa instancia. La decisión fue adoptada luego que se hicieran públicas las disputas internas mantenidas en el Consejo de la Judicatura. Señor presidente. Tan preocupados estamos que hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al Consejo definitivo. No se podía prever los incidentes que se han suscitado en el Consejo de la Judicatura y efectivamente lamentamos y es de nuestra responsabilidad ponerle coto al tema. Y en otro tema, Fiscalía y Policía descubrieron más de 1 tonelada de droga en la base aérea de Manta. 2 militares en servicio activo fueron detenidos. Según las primeras investigaciones, el cargamento tenía como destino México. Miembros de la policía encontraron un vehículo que transportaba aproximadamente 1 tonelada de droga y que habría sido ingresado a la terminal aérea del puerto pesquero de Manta por 2 miembros de la FAE. Este es precisamente el riesgo del narcotráfico que infiltra las instituciones, que infiltra también las instituciones que están encargadas de cuidar el orden. Es lo que hemos comentado esta mañana con el general Jarrín y el mensaje es claro, no hay protección de ninguna naturaleza, no hay impunidad para nadie que esté vinculado en delitos, independientemente de si pertenece o no a una institución estatal. El operativo dejó 2 ciudadanos detenidos. Según información policial, uno era el que entró el vehículo y otro estaba en la base. Los 2 eran militares en servicio activo. En la respectiva audiencia, el juez determinará la continuación de las investigaciones para poder establecer otros integrantes de esta organización y sobre todo la manera en cómo este cargamento iba a ser sacado de nuestro país, transportado de nuestro país hacia los mercados internacionales, que en primera instancia ya pudimos determinar que sería México, ¿no?, Centroamérica y posteriormente el ingreso a los Estados Unidos. Desde la Fuerza Aérea Ecuatoriana anunciaron que realizarán indagaciones internas para determinar responsabilidades de tipo militar y que el juzgamiento del delito está a cargo de la Fiscalía. En este caso aislado, que involucra a personal de FAE, en el cual la institución prestará todas las facilidades para las investigaciones correspondientes, lamentamos este hecho y el comportamiento inmoral de 2 miembros de la institución. Los responsables de la seguridad en el país mencionaron que tras varios meses de investigaciones se identificó a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas liderada por personal activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que operaba en Manta. Clever Aranda, TVL Noticias. Y ahora es momento de la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Minga chihuay chigayukuna yukunchik miñacas nakaichishi kikimpa wasima willa kunawan kichwa shimipi chayamukunchik mashi belki Sánchez ayichishi willa kunawan kaipi kallarinchik. Reacciones veto ley. Kay ley de lucha contra la corrupción kamachi matami kasna kayajik punyakuna ima pika imama yakta tandanakuipi arinishpa kasna ña yakta pushakman chayachirka. Shinaka kay punya imami kasna yakta pushak imaka tukuita ayichina mikan nishpa tigrachishpa kachashka kan. Contenido ley anticorrupción. Shinayati kasna kay punya imami kay mama yakta tandanaku yukuman chayamushka shukti kilka kay kutin imaka yakta pushak imami chayachishka kan
Kaypika kay ley anticorrupción kamachi shuti kilka imatami kay mamayakta tandanaku yukuman chayachishkakuna riksichun shinallati kay apukuna allichichun. Shinapash kaypika kashna yaki imata rikuspa willak runakunata ullanapak, shinallati kamarinapak, shinallati kashna kay mana allimanta hapishkakuna imata kichushpa kashna paktana imatami kay hatun kamachipika yuyaykunata mashkakunchik nishpami riksichishkakuna. Comisión Anticorrupción. Shinallati kay Comisión Nacional Anticorrupción hatun tandanakuy pillanka runakuna imami kay Fiscalía General del Estado hatun tandanakuy tapushak Paul Pérez runa imaman chayachirka willaykunata. Kay kutinka kay ñawpa llaqtapushak Rafael Correa runa imata. Shinallati tawka awkakuna imatamin kashna kay taripaykuna ñawinchikuna imata kallarichun mañayta sakishkakuna. Kaypika kashna kimsa chunga kay kuskikilla kashna ishkay waranga chunga wata imapi llakikuna tiyashkamantami kaypika ñawinchina paktan nishpami kay mañaykuna imataka kaypi sakishkakuna riksichishkakuna. Investigación cobros asamblea. Kay mamayakta tandanakuy ukupimi kashna kay punllakuna imaka kashna apukuna llankaykuna imapi kullkita mañakushka nishpa huchachikuna tiyashka. Shinaka astawan kimsa huchachikuna imami kay kutin imaka kay Fiscalía General hatun tandanakuy kamay wasi imaman chayashka. Kaypimi astawan imashinalla kay llakikuna paktashka tiyashka mana tiyashka tapish taripanapak kaypi ña kallarinapak kashna mañaykuna huchachikuna imaka sakirishka kan. Nombramiento a autoridades judicatura, Shinallati kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Tandanakuy Pillanka, Kapukuna, Runakuna, Imami, kay Kutin Imaka, Astawan Shuyuy y Paktariman, Chayashishkakuna, Shinallati kay Consejo de la Judicatura, Hatun Tandanakuy Pillanka, Rimarik, Runakuna, Imatamiña, Pacta Agjashpa, Shutichishpa, Sakikrinchin Ningmi. Shinallati kay punllakuna imami, kashna ashaya pachapak mingarishka runakuna imaka, kashna kay kaminaku chimpapuranaku imata charishka kan, shinapash ñukunchika kaypi yachashkakunawan rikushpa, pacta kashna pushakuna imata agjasun nishpamin riksichishka, kashna kay hatun tandanakuita pushak runakuna, Julio César Trujillo runa apuk ima. Decomiso drogas manta, kay manta llakta ima pimi kay punllakuna imaka kay uma chingachina kuna imata tauka kipikunata hapishka kan. Kashna kay hatun antanga hatarina wasi uko imamanmi yaykukushka ninmi shinallati kaypika ishki awka runakuna imami hapitukushka taripana pakan. Shinallati kastawan kay shamu punllakuna imami taripashpa katishun kay llakikuna imata harkangapak nishpami kaypika willachishka kuna. Shinapash kay kipikuna imaka kay México llakta imamanmi rina shina rikurin nishpami willachishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que la Comisión de Biodiversidad abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos de iniciativa del asambleísta Washington Paredes. Esta propuesta plantea incentivos en el sistema educativo de las islas. Por decisión del Consejo de Administración Legislativa CA, la Comisión de Biodiversidad articulará el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Especial para Galápagos, de iniciativa del asambleísta Washington Paredes, a la propuesta del asambleísta Brenda Flor. El legislador Paredes considera necesario partir de una derogatoria de la ley vigente, que no cubre las necesidades de la población insular. Hacer una nueva ley que sustituya a la ley nefasta aprobada por la Asamblea Nacional del periodo anterior. Este criterio no fue compartido por la asambleísta alterna Vanessa García, también de Galápagos, pues sostiene que sí hay avances. No se trata de cambiar todo simplemente, sino de analizar realmente qué es importante para seguir avanzando. No obstante, consideró que existen aún aspectos que deberán ser tratados técnicamente en favor de la población de Galápagos. Hay puntos importantes como el fortalecimiento de las instituciones de Galápagos, del Ejecutivo desconcentrado, del acceso preferente. Hay, como usted se dará cuenta, tenemos igualdad de criterios en ese sentido. Somos galapagueños, nadie está tratando de irse por líneas
contrarias. La propuesta de Paredes contempla. Tenemos el acceso preferente a la inversión, preferente al trabajo, cosa que no está sucediendo en base al modelo de ley que se aplicó a partir del año 2015. La Comisión de Biodiversidad prevé socializar la propuesta en Galápagos a finales del mes de septiembre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para rechazar los delitos de violencia sexual en contra de menores de edad y exhortar al Vaticano. El Pleno también se pronunció frente al informe de entendimiento entre Ecuador y Estados Unidos mexicanos en cuanto a temas migratorios. Tenemos los detalles en el siguiente resumen. Un primer tema tratado en la continuación de la sesión 526 fue la aprobación de la resolución para rechazar los delitos de violencia sexual en contra de menores de edad y exhortar al Vaticano y otras instancias del Estado a tomar acciones. Con 114 votos afirmativos, el Pleno decidió que el documento sea expuesto en la conferencia episcopal a desarrollarse en el mes de febrero, en donde el Vaticano hablará sobre la prevención de abuso sexual a menores. Silvia Salgado fue proponente de la iniciativa. Manifestar nuestra preocupación por estos hechos y la necesidad de tomar medidas muy específicas, que es los hechos que se conocen en el ámbito de la Iglesia se trasladen también hacia la justicia, que es la que tiene que condenar. En la misma sesión, tras un breve debate, el Pleno de la Asamblea aprobó con 104 votos afirmativos el informe sobre el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Estados Unidos mexicanos para implementar mecanismos de verificación con fines migratorios. La ponencia estuvo a cargo del asambleísta Fernando Flores, quien destacó varios ejes que establecerían seguridad para la información de los ciudadanos de ambos países. Manejar recursos, manejar estrategias que vayan a proteger a nuestros compatriotas ecuatorianos. En la discusión también se generaron temas pendientes que deberán ser considerados tras la aprobación del instrumento internacional, como la eliminación del visado mexicano y la creación de un proyecto de ley que proteja los datos personales. Entre los temas que se resaltó fue la necesidad, y este es trabajo de la Asamblea Nacional, la necesidad de construir una ley para la protección de datos personales. Para lograr que México no nos solicite y suprima el requisito del visado para visitar este país hermano. Minutos más tarde, la sesión fue suspendida, quedando pendiente el tratamiento del proyecto de resolución de exhorta a las autoridades de seguridad y educación. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó también al gobierno que revise el posible cierre de consulados ecuatorianos en diferentes países. En el marco del desarrollo de la continuación de la sesión número 534, el Parlamento resolvió retirar las condecoraciones otorgadas al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al excontralor general del Estado y a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. De manera unánime, con 104 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exhorta al Ejecutivo que revise el posible cierre de consulados en Estados Unidos y España, anunciado días atrás como parte de las medidas de austeridad. Los legisladores representantes de los migrantes ecuatorianos en las diferentes circunscripciones cuestionaron el anuncio, pues aseguran sería un retroceso de derechos. El gobierno ecuatoriano no le da a la comunidad migrante, tampoco le quite. Esta vez se trata de dejar en estado de indefensión a muchos ecuatorianos. Esta decisión que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en mi criterio no fue una decisión que tuvo un sustento técnico. Una persona que seguramente no conoce la migración, que seguramente no conoce los temas de movilidad humana, que seguramente no conoce ni siquiera cuánto cuesta un pasaporte. Además, solicitan que el gobierno presente un informe técnico previo al cierre de un consulado y que, de ser el caso, se socialice con la comunidad migrante respectiva. Que ese diálogo que se está desarrollando dentro del país llegue en el exterior también. Si es que van a cerrar o están considerando cerrar consulados, que se hable primero con la comunidad para que se establezca cuál es la real necesidad. El Pleno también debatió un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, Lenín Moreno, declare el estado de emergencia vial en Sucumbíos, Napo y las demás provincias amazónicas debido al estado en el que se encuentran las carreteras. Los accidentes que se han generado en esta parte son muchos y que han cobrado la vida de decenas de personas. Y no es justo que la región que más le ha dado al país para promover grandes autopistas,
para mejorar las condiciones de ciudades densamente pobladas, tengamos este tipo de olvido marcado y discriminatorio. La votación quedó pendiente pues no se contaba con el quórum respectivo. Los legisladores también resolvieron con 87 votos afirmativos anular las condecoraciones otorgadas por el Parlamento a favor de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Polit, excontralor general del Estado, y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, todos por estar involucrados en delitos vinculados a corrupción. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Juristas señalan que el proyecto de ley de extinción de dominio propuesto por el exfiscal Carlos Vaca Mancheno es inconstitucional y vulneraría derechos. Varios legisladores de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sugieren el archivo. Los legisladores de la Mesa de Justicia reciben aportes y observaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. En la última sesión, Óscar Enríquez, delegado del fiscal general Paul Pérez, señaló que existen varias falencias. Si es que se demuestra de que ese bien no es de origen ilícito, lo que se entregará es el dinero. El vicepresidente de la Comisión, Franklin Samaniego, concuerda en que existen varias contradicciones en el proyecto y que una de las opciones es sugerir el archivo. Hemos hecho un debate técnico con la presencia de las autoridades, tanto como decía, de la Unidad de Análisis Financiero, como de la Fiscalía General del Estado, que además fue la que propuso como institución este proyecto de ley y que hoy efectivamente señalan que adolecería de estos vicios constitucionales. El legislador Samaniego manifiesta que en caso de una equivocación, la persona afectada podría llevar su caso incluso a cortes internacionales. Contrarios a los mandatos constitucionales, por ejemplo, determinar únicamente por una presunción que un bien es ilícito y la persona propietaria de ese bien es la que tendría que demostrar que el bien no es ilícito, cuando en la actualidad la carga de la prueba le corresponde al que acusa y en este caso a la Fiscalía y al Estado. El proyecto de ley de extinción de dominio fue propuesto por el exfiscal Carlos Vaca Mancheno. A la legisladora Encarnación Duchi le preocupa que en lugar de hacer justicia, se viole derechos. Y lo más preocupante es el criterio que existe, sobre todo, que una vez que no existen indicios de responsabilidad y la persona sea declarada inocente, el Estado ya haya vendido esos bienes. El proyecto es debatido al interior de la mesa de trabajo, pero será el Pleno la instancia que decida su futuro. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión Ocasional para tratar los temas de los jubilados aprobó la elaboración del borrador del texto para segundo debate del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Decenas de maestros jubilados esperan cobrar los haberes que el Estado les adeuda. Durante más de 30 años, Olga Carrasco se desempeñó como maestra. Debido a una grave enfermedad, presentó su renuncia al magisterio en 2010. Asegura que necesita el dinero para el tratamiento, pero no ha podido cobrar esos haberes. Yo soy una persona discapacitada, tengo cáncer de la tiroides, tengo diabetes y así otras enfermedades. Dar una pronta solución a los maestros jubilados que no han podido cobrar sus dineros es una prioridad para la Comisión de Jubilados, asegura la legisladora Cristina Reyes. Accedieron a la jubilación y sus bonificaciones jubilares fueron pagadas de manera parcial. A muchos les depositaron montos mínimos que no correspondía a lo que en el cálculo se les había hecho a cada uno de ellos. En la comisión fue aprobada la elaboración del borrador del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Son cerca de 8.000 jubilados, montos que bordean los $200 millones y a través de la aprobación de esta ley interpretativa vamos a lograr que este grupo de jubilados puedan cobrar la totalidad de sus jubilaciones. El legislador Homero Castañer señaló que el ministro de Trabajo Raúl Ledesma será convocado a la comisión para que absuelva algunas dudas. Ahora se deja en el limbo más o menos con este nuevo acuerdo, este 185, en líneas medio ambiguas, más o menos de no reconocer a 500 jubilados que se acogieron voluntariamente a esa jubilación. Se espera que en un lapso menor a 15 días ya esté listo el informe para segundo debate. Clever Aranda, TVL Noticias.
Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura, denuncia graves problemas en las concesiones mineras del país. Asegura que mafias se esconden tras esta actividad. El legislador denunció que un equipo periodístico fue atacado por gente armada tras una investigación. El legislador Marcelo Simbaña denunció que mafias estarían detrás de la extracción minera en diferentes sitios del país. Señaló que Buenos Aires en Imbabura es una bomba de tiempo. Existen más de 5.000 personas trabajando ilegalmente en la provincia de Imbabura. Es por ello que digo, es una bomba de tiempo, en donde se ha manifestado un problema social lacerante, que es la falta de trabajo en el país. El periodista Franklin Soria de la agencia de prensa minera denunció que tras realizar reportajes sobre esta actividad, fue agredido por sujetos armados que le arrebataron celulares y computadoras. Por supuesto, los celulares, laptops, filmadora, cámara de foto y las mochilas fueron sustraídas. Yo fui apuntado con el revólver durante 10 o 15 minutos. Las compañeras, una de ellas no tenía celular porque estaba a la puerta de su casa, fue manoseada repugnantemente por estos delincuentes y tras ese hecho cesaron las llamadas. El periodista Soria y el asambleísta Simbaña manifestaron que diariamente salen camiones cargados de material pétreo desde Imbabura hasta la frontera sur. Piden al gobierno acciones urgentes. En la noche salían convoyes de material. La oficialidad afirma que está prohibida la extracción y la comercialización, pero yo filmé convoyes. Una población de 1.200 personas están coexistiendo en ese territorio, 6.000 personas. Están viviendo en campamentos que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial aparecían. Este domingo el legislador acudirá a la población Buenos Aires para mantener una reunión con el sector minero. Clever Aranda, TVL Noticias. Huillaicunawan mimachikuna yukunchi kasna kai chishipi kikipa wasiman chayamukunchi. Sesión pleno. Kai kulka punja ima pimi mama yakta tandanaku yukupi shuhatun rimanaku ita apukuna kanyaupan aparka kai tutamanta shinayati kasna kai rimanaku ima pimi imashina yakikin kausai kunapi kasna yakichi kuna ima tiaji wamra kuna wawakuna imata kasna yakichi tiaji chaita minyukunchi kajarkanapak mashkakunchi shinayatin mañanchi minimi kai Vaticano hatun kushipata pushak runa imata kasna kai yakikuna ima tiaji rimanakuita chayachingapak shinayatik ima yanapaykuna imata sinchi yachingapak nishpami kay pikilkata yuyaypaktarirka kuna. Shinayatik kay pleno 534 shinayatik kasna kay hatun rimanaku imatami kasna kay punja imaka mamayakta tandanaku yukupi charirka kuna. Kaypika kasna llaqta pushak runa imatami mañayta chayachirka kaypi kasna Kayajik punjakuna, consulado wasikuna imatami, tauka ista llaqtakunapi wichkanashkakan, shinallati chay hatun wasikuna yanapana imaka mana allimi rikurin wichkakpi kanin. Kashnakay hatun wasikuna imamanmi tauka Ecuador llaqtamanta ayllukuna imaka yanapaykunata mañanaman chayankuna, chaymanta miñukunchika kashnakay hatun mañaykuna imata llaqta pushak, ama wichkachon chayachinchi nishpamin kaypi yuyaypaktarirkakuna shukilkata. Observaciones ley extinción dominio. Shinayati Kayaji Punjakuna Kiyakuna Ima Pimi Carlos Vaca Mancheno ex fiscal Runa Ima Shu Kamachi Rurana Pakilka Takai Pika Chayachishka Karka Shinayati Kaikilka Ima Pika Kaya extinción de dominio Shuti Ima Ka Kasna Mama Kamachi Mamui Waktarin Shinayati Ayukuna Pa causa Ima Tami Wakichina Shina Rikuri Chaimanta Minyukunchi Kaikilka Ima Taka Wakichichun Mañanchi Nishpami Kaipika Mañaykuna Imata Rixichishka Rikuchishka Kan. Comisión Ocasional Jubilado, Shinayati, Samaku Runakuna, Yachachi Shinyaupa causa Runa Ayukuna Ima Misho Yakunchin Ningmi, Kaipika Kasna Paikuna Paksamana Kulki Imata, Mana Yakta Pushak Utka Chayachishpi. Chanayati Kaipika Kasna Kai Orgánica de Educación Intercultural Kamachi Mushu Yachina Imatami, Kaipika Soyakunchin Ningmi, Kasna Kai Yanapay, Kulki Pash Paikuna Pak Makiman Chayachu, Wakinkuna Imaka Ancha Ungushka Mikanchi, Chaimanta Kai Kulkita Hambirinapa Mutsunchi Nishpami, Rixichishka Huillachishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El Grupo Parlamentario por el Deporte recibió a una delegación del Club Femenino Deportivo Las Ñañas, último campeón del torneo femenino de fútbol. Fernanda Vázquez, integrante del club, indicó que el objetivo es demostrar la capacidad que tienen las mujeres para este deporte. Además, agradecieron el reconocimiento que hizo el Grupo Parlamentario a este club deportivo. Hemos nacido para romper paradigmas. Hay muchos paradigmas y hay muchos estereotipos acerca de lo que una mujer tiene que ser en esta sociedad. Una mujer tiene que levantarse de esta manera, tiene que actuar de esta manera y tiene que incluso pertenecer a ciertos grupos en los que muchas veces no estamos incluidas en el fútbol masculino. Y con Ñañas y con un grupo de mujeres grande que ahora pertenece al fútbol femenino, decimos no tenemos por qué limitarnos. La sociedad no tiene por qué limitarnos. Y es lo que estamos demostrando, mujeres de todas las partes del Ecuador, mujeres que ya son graduadas de universidad y mujeres que todavía están en colegio, madres de familia, niñas, señoras y de distintas partes del país. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 14 de septiembre. 10 de la mañana, Comisión de Justicia recibe a Marcelo Merlo Jaramillo, presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, Sobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras, vocales del Consejo de la Judicatura. Este encuentro se mantendrá en el Salón de Expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.